Hola mi hermano, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Es un gusto tenerte una vez más aquí en el estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a tener un estudio muy interesante. Es un estudio muy importante porque está en la Biblia, ¿ok? Y es el estudio del capítulo 7 de Daniel. Así que ahí donde estás te voy a invitar a que tengamos una oración y pidamos al Señor de su bendición. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que en este momento tú nos llenes de tu Espíritu Santo y nos dirijas en el estudio del capítulo 7 del libro de Daniel. Que podamos comprender no solamente la teoría, pero podamos aprender los principios que nos enseñan a vivir una vida diferente, una vida semejante a la tuya. Te pedimos todo esto y pedimos de tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de hoy, como ya les dije, es relacionado con el capítulo 7 del libro de Daniel. Específicamente, hoy vamos a hablar del cuerno pequeño. En el libro de Daniel hay un elemento llamado cuerno pequeño, ¿ok? Para explicarte esto de una manera más simple, tengo que regresar una vez más a lo que yo llamo el principio bíblico de la repetición y de la expansión. Si tú recuerdas en los estudios anteriores, hablamos de que este principio de la de la repetición y la expansión está por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú no has escuchado esto, te lo voy a explicar rápidamente. La Biblia se repite constantemente enseñándonos principios una y otra vez. Las historias que están en la Biblia son repeticiones de los mismos principios. Te voy a dar un ejemplo para que lo comprendas. En el libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, son los llamados evangelios. Estos libros, cuando tú los lees, parece que fueran las mismas historias una y otra vez, y en realidad hay muchas historias que están repetidas. Sin embargo, cuando tú miras detenidamente, te vas a dar cuenta que en realidad hay principios que aunque son repetidos, el Señor nos los muestra desde una perspectiva diferente. El Señor quiere que comprendamos estas cosas de una manera profunda. Por eso el Señor repite y repite y repite. El Señor es un maestro. Y esa es la técnica y el método que la Biblia utiliza. La técnica de la repetición. Después, cuando repite otra cosa, nos la expande y nos la explica de una manera mejor. Este principio está también en el libro de Daniel. Ya te lo había explicado anteriormente. En el libro de Daniel, capítulo 2, encontramos una imagen, una estatua que representa los reinos que gobernaron el mundo hasta nuestro tiempo, comenzando por el reino de Babilonia, que es representado por una cabeza de oro. Después, los brazos y el pecho de plata representan Medo-Persia. Después, el vientre y los muslos, que son de bronce, representan a Grecia. Y después, finalmente, Roma, que es representada por el hierro, ¿ok? Roma llega hasta el final de la historia. Según la imagen, se divide en 10 dedos, ¿ok? Nosotros sabemos en la historia de los reinos de este mundo, Roma nunca fue conquistada por otra nación. Roma se dividió efectivamente en 10 naciones diferentes. Y esto lo estudiamos anteriormente. Si tú te gustaría aprender un poco más de esto, te recomiendo que vayas a los estudios anteriores que ya están en la página de la Nueva Esperanza, ¿ok? Bueno, en el libro también, hermanos, de Daniel 7 se repite exactamente la profecía de Daniel 2. Este es un principio otra vez de repetir, pero ahora el Señor va a expandir un poquito más nuestro entendimiento. Los reinos se repiten, pero ahora el Señor utiliza diferentes símbolos. Los símbolos que utilizan no son metales, son animales de caza, animales de presa. Quiero mostrártelo rápidamente porque no tenemos tiempo de ir en detalle a detalle. Tú puedes leer estos versículos en tu casa y puedes estudiarlos. Quizás en un estudio, en el futuro demos un estudio más detallado de esto, pero Daniel 7, hermanos, nos presenta la misma secuencia, pero con animales. Babilonia ya no es más una cabeza de oro, sino un león con alas. El león era precisamente el animal que describía y que es descrito en la Biblia que representa a Babilonia. Los babilonios adornaban sus paredes con leones con alas también.
Medo-Persia no es más plata, pero Medo-Persia es simbolizado ahí con un oso. Un oso que está levantado más de un lado que de otro, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos dos son dos reinos. Uno es el reino de los medos y de los persas que se unieron para gobernar el mundo. ¿Ok? Después de eso tenemos un leopardo. El leopardo no es más el bronce de Daniel 2, pero es un leopardo que representa la rapidez. Este leopardo tiene alas, porque este leopardo realmente representa la rapidez con que Alejandro el Magno, el rey de Grecia, conquistó los reinos de este mundo. Este leopardo también tiene 4 cabezas, porque cuando Alejandro Magno murió, su reino se dividió en 4 partes diferentes hacia el oeste, hacia el este, el sur y el norte. ¿Ok? Y finalmente, hermanos, tenemos Roma. Roma en Daniel 2 son las piernas de hierro, divididas en 10 dedos. ¿Ok? Finalmente se divide en 10 dedos. En Daniel 7 encontramos algo diferente. Encontramos una bestia con dientes de hierro, ¿ok? Dientes de hierro, y también en su cabeza 10 cuernos. Daniel 2, 10 dedos. Daniel 7, 10 cuernos. Ahora, en estas dos profecías hay elementos que son diferentes a la profecía misma. En Daniel 2 encontramos metales y al final hay un elemento diferente. El elemento diferente en Daniel 2 es el barro. El barro, ¿ok, hermanos? En la palabra de Dios, el barro, según Jeremías, creo que es capítulo 18, representa la iglesia, representa un grupo de adoradores, ¿ok? El barro. Esto nos dice en Daniel 2 que este elemento no es un reino realmente civil, sino es un reino religioso que finalmente se va a unir a Roma. Eso es lo que nos está diciendo Daniel capítulo 2. Ahora, Daniel 7, por su lado, presenta también un elemento extraño. No es barro, pero es un cuerno pequeño. ¿Ok? Daniel 2, barro. Daniel 7, un cuerno pequeño. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice respecto de este cuerno pequeño. Daniel 7:8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahora vamos a ver la descripción que la Biblia da de este cuerno pequeño. Note usted, ahí en Daniel 7:8 dice, en Daniel 7:8 dice: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo, y el cual sería diferente de todos los otros reinos. ¿Ok? Ya ahí la Biblia nos está diciendo que este cuerno pequeño representa un reino, pero es un reino diferente. Vamos a ver más adelante de qué se trata. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok, aquí vimos aproximadamente 8 características del cuerno pequeño. Ok, y estas son las 8 características que nosotros vamos a analizar en este día. Primera característica, salía de entre ellos. Segunda característica, arranca 3 cuernos de los 10 cuernos, ¿ok? Los cuernos representan reinos. Hablaba grandes cosas. En la Biblia, grandes cosas se refieren a las blasfemias. Este cuerno pequeño es una ilustración también, es una figura para simbolizar un reino que se repite también en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Este cuerno parecía más grande que sus compañeros, dice la palabra. Era también diferente de los otros. Quebrantará a los santos del Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y finalmente serán entregados por tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Ahora la pregunta es muy simple. ¿Qué poder cumple con todos los requisitos que acabamos de mencionar? Bueno, de acuerdo al estudio que vamos a hacer, vamos a llegar a la conclusión de que esta descripción describe efectivamente y precisamente a la Roma papal. ¿Ok? La Roma papal. Ahora,
déjeme decir algo antes de seguir con este estudio. Y eso es muy importante que lo comprendamos. No estamos hablando de individuos precisamente cuando hablamos de la Roma papal. Estamos hablando de un sistema, ¿ok? Así que todos estos que están, aquellos que están escuchando, no quiero que se sientan ofendidos por lo que vamos a leer. Vamos a tratar de leer lo que bíblicamente está establecido, ¿ok? Y después tú tendrás la oportunidad de hacer una decisión con respecto a esta información que se te presente. Pero no es un ataque contra una iglesia o contra una persona. Es realmente una descripción de lo que la Biblia llama este poder, ¿ok? El cuerno pequeño. Y vamos a ver si esta descripción realmente cabe con la descripción de la Roma papal. Vamos a analizar estas características del cuerno pequeño. Primero, salía entre ellos. Si es que este cuerno pequeño sale entre los 10, y estos 10 son las 10 naciones de Europa en que Roma se dividió en la antigüedad, quiere decir que este cuerno pequeño tiene que salir en medio ¿de dónde? De estos 10 cuernos, exactamente. Por eso la Biblia dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí tenemos, mis hermanos, la Europa occidental en la cual Roma se dividió. Los 10 países, 10 tribus bárbaras que conquistaron este territorio. Bueno, ahí precisamente, hermanos, es donde la Roma papal tuvo su surgimiento. Ahí es donde nosotros encontramos que surge la Roma papal. Entonces, efectivamente, hermanos, efectivamente la palabra de Dios nos está diciendo que este cuerno sale entre esos 10, tiene que apuntar precisamente a un reino que sale entre estos 10. Y tiene que ser algo pequeño, porque dice la palabra que es pequeño. Bueno, hasta ahorita lo que podemos ver o lo que podemos analizar tal vez no sea suficiente, pero vamos a seguir avanzando. El siguiente punto es este. Este cuerno pequeño arranca otros 3 cuernos de los 10. Vamos a ver el versículo. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Bueno, hermanos, si usted se da cuenta en la secuencia que vimos anteriormente respecto de los 10 países o 10 tribus bárbaras que tomaron posesión de Roma y que luego se convirtieron en las naciones europeas, Inglaterra, los anglosajones, Francia, los francos, Alemania, los alamani, los italianos, los lombardi, España, los visigodos, Portugal, los suevi, y luego Suiza, los burgundios. Pero si usted se da cuenta, hay 3 tribus que no están allí, los érulos, los vándalos y los trogodos. No tenemos naciones con estos nombres. Fue precisamente porque el papado, antes de tomar posesión de civil, posesión política en Roma, primero tuvo que deshacerse de estas tres tribus, hermanos. Y saben, esto es una fecha importante porque en 538, después de Cristo, el papado asciende al poder finalmente. Se deshace de la última de estas 3 tribus que estaban en contra de las políticas del papado. Así que el papado se deshace primero de los érulos, luego de los vándalos, finalmente de los ostrogodos en 538 después de Cristo. Y el papado, que anteriormente era solamente un poder religioso, ahora toma características de un poder también político. La siguiente es que dice la palabra que hablaba grandes blasfemias. Ahora, en la palabra de Dios, hermanos, bueno, primero vamos a leer el versículo. Dice aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿ok? Grandes cosas, blasfemias. ¿Qué son estas blasfemias? ¿Qué es blasfemia según la palabra de Dios? Bueno, en la Biblia se nos habla de 2 aspectos importantes que son determinados como blasfemia. Déjame te lo muestro. En Marcos capítulo 2, versículo 5, la Biblia nos dice que los fariseos estaban en contra de la manera que Jesús sanaba a los enfermos. No necesariamente porque sanaba a los enfermos, pero de la manera en que los sanaba. Porque Jesús no solamente le decía, sé sano, pero también le decía, tus pecados te son perdonados. Marcos 2.5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban ahí dijeron, ¿cómo que habla blasfemias? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente quién? Dios. Entonces eso es verdad, hermanos, solamente Dios puede perdonar pecados.
cualquiera que pretenda perdonar pecados, que no sea Dios, la Biblia dice, eso es una blasfemia. Ahora nosotros sabemos que Cristo no era un blasfemo porque sabemos que Él era Dios, Él tenía poder para perdonar los pecados. Pero cuando un ser humano, que no es Dios, pretende tener el poder para perdonar pecados, la Biblia dice, eso es una blasfemia. Ahora, hermanos, vamos a traducir eso, ¿ok? En palabras que ahora el mismo Papa ha utilizado. El Papa, según un artículo de la BBC, da permiso para perdonar durante el año santo a las mujeres que hayan abortado. Ahora, no solamente eso, hermanos, dice, el perdón, sin embargo, solamente podrá ser concedido durante el jubileo de la misericordia o año santo, entre el 8 de diciembre próximo y el 20 de noviembre de 2016. Hermanos, una vez más, no estamos hablando directamente acerca de un hombre, pero estamos hablando de la posición que él pretende tener. Solamente Dios puede perdonar pecados, pero aquí el Papa dice que Él tiene el poder para perdonar pecados. La Biblia dice que eso es una blasfemia. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Solamente Dios tiene poder para perdonar pecados. Y aquí el Papa se está autorizando para hacer eso. Ahora, dice aquí el Catecismo Católico, dice, el sacerdote realmente perdona pecados en virtud del poder dado a él por Cristo. ¿Ok? La Biblia, el Catecismo aquí mismo está revelando que ellos no esconden esta situación. Ellos realmente creen que el sacerdote puede perdonar pecados. La Biblia dice, hermanos, que cualquiera que pretende perdonar pecados no siendo Dios es blasfemia. Vamos a ver la segunda situación que la Biblia muestra como también una blasfemia. La Biblia dice que ellos iban a apedrear a Cristo. Y lo iban a apedrear por la siguiente situación. Marcos 2:7, nota lo que dice la palabra. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos decían, tú eres un hombre, no te puedes hacer como Dios. Ahora nosotros sabemos que Cristo era hombre y también era Dios al mismo tiempo. Pero cualquier hombre que pretende tener o que pretende ser Dios, la Biblia dice, eso es una blasfemia. Ahora vamos a ver unos artículos, algunos tratados doctrinales, se puede decir, de la iglesia papal. Note lo que dice. Ya que Constantino, esto es un escrito en la historia de los papas, ya que Constantino el Grande ha reconocido que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra, la divinidad no puede ser juzgada por ningún ser viviente. Entonces dice ahí el Papa, somos infalibles. Y cualquiera que sean nuestros actos, no somos responsables de estos, sino ante nosotros mismos. Ellos están diciendo, somos infalibles, no podemos fallar. Hermanos, la palabra de Dios dice que solamente Dios es infalible. Vamos a ver otro, carta encíclica del Papa Leo XIII. Dice, nosotros ocupamos en este lugar, en esta tierra, el lugar de ¿quién? De Dios Todopoderoso, hermanos. Esta no es una equivocación, esta no es una ilustración. Le está diciendo, nosotros en esta tierra ocupamos ese lugar. Dice además también, aunque el Papa fuera tan perniciosamente maligno que condujera almas en tropel al demonio, no se le podría remover. ¿Ok? ¿Por qué? Por supuesto porque él pretende tener la posición de Dios. Vamos a seguir más adelante. Dice ahí, todo clérigo debe obediencia al Papa, incluso si ordena el mal, porque nadie es susceptible de juzgar al Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es Dios, nadie puede juzgar al Papa, aunque haga mal, dice ahí la palabra, dice el documento, perdón. Muy bien, hermanos, eso está claro. Dice aquí también que este poder que se va a levantar, hermanos, un cuerno pequeño, un poder religioso, político, parecía más grande que sus compañeros. Recuerde que este cuerno era pequeño, pero entonces la Biblia dice que se va a hacer grande. Ahora vean esto, hermanos. Este cuerno pequeño, que parecía más grande que sus compañeros, es efectivamente lo que ahora vemos actualmente. El Vaticano, hermanos, es el país más pequeño de todo el mundo. Sin embargo, es tal vez el reino más grande de todos. ¿Por qué? Porque sus adherentes están por todas partes del mundo. Entonces, aunque es un cuerno pequeño, es un poder pequeño, se ha extendido y ahora es más grande que incluso los reinos que le precedieron, hermano.
Vamos al siguiente, dice ahí, este también era diferente de los otros. En otras palabras, los otros, hermanos, los otros reinos que analizamos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, eran reinos civiles, reinos políticos. Sin embargo, este reino, que será diferente de todos los otros reinos, es el único reino que no nada más es un reino político, pero también es un reino religioso. Eso, hermanos, solamente lo tiene el papado. No hay ningún reino en esta tierra que sea un reino político y religioso. Sabemos nosotros que la unión de iglesia y Estado es prohibida por la palabra de Dios. Vamos al siguiente, hermanos. Dice ahí, quebrantará a los santos del Altísimo. Eso es lo que dice la palabra. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo y les vencía. Luego dice también a los santos del Altísimo quebrantará. Hermanos, esto no es algo que está escondido para nadie. Durante la Edad Media, durante la Edad Oscura, el papado, con el poder político que el Estado le había dado, persiguió a los cristianos que no estaban de acuerdo con sus políticas, con la manera que ellos entendían la Biblia. Por eso durante estos años miles y tal vez millones murieron en la hoguera, murieron también castigados por la Inquisición de muchas maneras horrendas. Hermanos, esto no es un secreto para nadie, como le dijo, y no es un secreto, por supuesto, para la iglesia. En los años 90, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por muchas de estas calamidades que ocurrieron durante la Edad Media. En 1998, el Papa pidió perdón por las injusticias que se hicieron contra Galileo Galilei. 1999 pidió perdón por las injusticias que se hicieron contra el reformador Juan Hus. En el año 2000 pidió perdón por los pecados terribles de la Inquisición. En el año 2001 por los pecados o por las atrocidades cometidas contra la Iglesia de Oriente en Constantinopla. En el año 2001 a los musulmanes de Damasco se le pidió perdón y en el año 2001 también por los abusos a los pueblos indígenas. Evidentemente, hermanos, todas estas descripciones nos apuntan hacia solamente este poder. Vamos a ver más adelante porque aún nos dice la palabra que este poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Vamos a leerlo. En el libro de Daniel dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. Ahora, hermanos, si usted se fija aquí en su pantalla, se lo voy a mostrar. La Biblia nos dice en el lado izquierdo de su pantalla, esta es la ley de Dios como está escrita en el libro de Éxodos capítulo 20, los 10 mandamientos. Cuando usted busca en algún catecismo católico, yo tengo aquí en el del año 1992, usted se va a dar cuenta, hermanos, de que los 10 mandamientos también están allí. Sin embargo, hay pequeñas o grandes diferencias con respecto a eso. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, amarás no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y básicamente ellos lo tienen igual. El segundo mandamiento está eliminado, hermanos. En la Biblia hebrea dice, no harás imágenes ni te inclinarás a ellas. En el catecismo católico está eliminado. El mandamiento no está allí, hermanos. ¿A dónde se fue? Realmente esto, hermanos, sería de preocuparse para cualquier persona honesta que está tratando de encontrar la verdad. El mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Básicamente es el mismo en el catecismo católico. Ahora vea usted el mandamiento número 4. La Biblia hebrea dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. El séptimo día es el sábado, ¿ok? En el catecismo católico dice, santificarás las fiestas. En las versiones en inglés, muchas de ellas dicen, en la versión católica dice, guardarás el día del Señor. Hermanos, esta es un cambio a los escritos hebreos. La Biblia no dice, guardarás el día del Señor. Dice, guardarás el séptimo día santo. Que, por cierto, el día del Señor en la Biblia siempre es el día sábado. Nunca el día del Señor es llamado el domingo. Nunca, hermanos. O el domingo nunca es llamado el día del Señor. En ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar eso. En el mandamiento 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, es el mismo. No matarás, el mismo, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Ahora, hay un problema aquí, hermanos, porque al final tú tienes en el catecismo un mandamiento que está eliminado. Bueno, lo que la iglesia hizo fue algo muy simple. Básicamente, el 10º mandamiento, que es no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo,
En el catecismo está dividido en dos. El primero, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el último, no codiciarás los bienes ajenos. Interesante. La Biblia dice que este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley, pero la ley, hermanos, no puede ser cambiada. Los mandamientos de Dios no pueden ser cambiados, son una transcripción del carácter de Dios. La Biblia dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. Vamos a la última parte, hermanos, que la Biblia dice, serán entregados los hijos de Dios por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto está ahí en el libro de Daniel, también 7:25, que serán entregados por esta cantidad de tiempo. Ahora, ¿cuánto es esto? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, la Biblia nos dice claramente, hermanos, en el capítulo 4 de Daniel, la Biblia nos dice que Nabucodonosor fue echado de entre los hombres por 7 tiempos. ¿Ok? 7 tiempos. Al final de esos 7 tiempos, la Biblia dice que él recuperó su mente. Volvió a ser hombre, se puede decir. Y la Biblia dice que él estuvo en esa condición por 7 años. Es decir, que cada tiempo simboliza un año. Por tanto, vamos a hacer la fórmula, hermanos. Es simple. Un tiempo en la Biblia simboliza un año de 360 días. En la Biblia, tiempos representa 2 años, es el plural. 2 años representan 720 días. Y medio tiempo, evidentemente, representa la mitad de un año, que son 180 días. Ok, hermanos, cuando usted suma todo eso, usted va a llegar a la cantidad de 1260 días. Ahora, note usted, hermano, que esto es muy importante. Cuando nosotros tratamos de entender las profecías bíblicas, vamos a utilizar un método o una regla para hablar de tiempos proféticos. Está en Ezequiel 4:6. Esta regla nos dice que cada día representa un año. Note, llevará la iniquidad de la casa de Judá, te la he asignado por 40 días, un día por cada año. En la Biblia, cada día representa un año, tiempo profético, ¿ok, hermanos? Cuando hablamos de la profecía. Esto quiere decir que estos 1260 días son en realidad 1260 años. La Biblia nos está diciendo aquí que este cuerno pequeño, este poder civil y político, iba a perseguir a los hijos de Dios por 1260 años. Eso es simple, hermanos. Adivine qué, hermanos. La supremacía papal, ¿cuánto duró? Bueno, eso es muy sencillo. Cuando usted parte del año donde el papado destruyó a la última de las tribus, de estas 3 tribus que fueron destruidas al principio, en el 538, donde el papado obtiene completo control, se le otorga a un ejército. La cantidad, hermanos, es precisamente 1260 años. Partiendo del 538, usted suma 1260 y va a llegar al año 1798. Este es el final del poderío del papado en 1798. ¿Por qué? Porque en este año se le infringe una herida al papado. ¿Okay? El papado no dejó de existir, sin embargo fue herido. ¿Por qué? Porque el Papa Pío VI es arrestado por uno de los generales de Napoleón Bonaparte, el general Berthier. Es arrestado y desde ese momento el papado recibió una herida mortal, hermanos, que estaba profetizada incluso en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Vea lo que dice aquí. Hasta hablando del papado como de una cabeza. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero dice aquí, su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. O sea que la Biblia nos está diciendo que finalmente el papado va a recuperar esa fuerza, fue sanada, y la tierra va a ir en pos del papado. Hermanos, dice aquí Apocalipsis 13:13, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra fue maravillada y seguía a la bestia. Dígame usted si esto no es cierto, hermano. Nosotros constantemente vemos las noticias y vemos lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Principalmente, hermanos, viendo lo que el papado está haciendo en estos días. El papado visitando a los reyes de este mundo como si los tratara de juntar para una batalla en el tiempo del fin. Hermanos, el papado ha recuperado ese poder que había perdido durante la Edad Media. Esta es una de las fotos más tal vez
famosas donde 3 presidentes de los Estados Unidos están ahí frente a Juan Pablo II. Y también hace algunos años el papado llegó al Congreso, algo que nunca había pasado. El Papa llegó al Congreso de los Estados Unidos para hablar con la nación cristiana de los Estados Unidos. Hermanos, recuerden que esta nación de los Estados Unidos salió de Europa huyendo del papado. La reforma que se levantó en Europa era la reforma causada por las desolaciones, la destrucción y la persecución del papado. A partir de eso, hermanos, peregrinos vinieron a los Estados Unidos buscando un lugar para adorar a su Dios libremente. Ahora el papado ha recuperado ese poder y ahora lo está utilizando, hermanos. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, precisamente, hermanos, es lo que nosotros vamos a ver el día de mañana. El día de mañana va a ser la última presentación de nuestra serie, Los sabios entenderán. Esperamos que este estudio, hermanos, sea un estudio que nos lleve a comprender que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia, que nos ayude a entender cómo Dios está en el control de la historia, que nos ayude a entender cómo Dios quiere que nosotros estemos del lado de la verdad, que nos ayude a entender, hermanos, que el Dios de la palabra es el Dios de la verdad. No hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, hermanos, te invito a que mañana, una vez más, nos sintonices y estés con nosotros para estudiar el libro de Daniel, esta última presentación. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos siga ayudando y siga mostrando estas verdades en su palabra. Querido Padre, gracias, Señor, por mostrarnos que tú estás en el control de la historia. Mostrarnos que tú has profetizado el fin desde el principio. Ayúdanos, Señor, a reconocer que estamos viviendo en estos tiempos en que tú dijiste que iban a suceder estas cosas. Padre, ayúdanos a prepararnos no solamente con conocimiento, pero con principios de vida que transformen nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos a aceptarte hoy y ayúdanos a vivir por cada palabra que surge de tu boca. Señor, gracias por todo. Pido una bendición para aquellos que están escuchando y te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos mañana.